En nuestra clase anterior hemos considerado la definición de la vida y el carácter analógico del concepto de vida, según la definición primaria que la hace consistir en la capacidad de actividad inmanente o el ser según ese tipo de actividad. Hoy nos toca considerar qué es lo que constituye esencialmente al ser viviente. Recordemos que estamos tratando siempre, en principio, desde la perspectiva filosófico-natural, del viviente corpóreo. Y al considerar la constitución esencial del viviente corpóreo, tenemos que tener en cuenta que ese tema se enmarca en el tema más general aún de la constitución esencial de la sustancia corpórea. Podemos empezar recordando lo que será el núcleo de la reflexión de esta clase, a saber, según Aristóteles, la constitución esencial del viviente corpóreo es, en cuanto que cuerpo, su constitución ilemórfica, y en cuanto que viviente, el hecho de que su forma sustancial es una forma vital que recibe en el vocabulario de la filosofía de Aristóteles el nombre de psique, lo cual suele traducirse en latín y en castellano por ánima o alma. Pero antes de empezar a explicar esto y el concepto de psique, podemos hacer una consideración de tipo filológico que nos puede ayudar a situarnos en el problema. He mencionado yo tanto la palabra griega como la palabra latina, es decir, psique y ánima. Ambos términos son traducidos en castellano de ordinario por el término alma. La palabra griega, psique, tiene una raíz cuyo sentido originario remite a la noción de soplo o aliento. Psique significa primariamente eso en griego, el hálito o el soplo vital. De modo que, desde el punto de vista del pensamiento vulgar, nos remite a la idea de que un ser vivo es un ser que respira, ¿no? Es un ser que tiene aliento. Más aún que mientras respira, está vivo. Y que cuando ya no lo hace, tenemos el signo de que ya no vive más, ¿no? Esto nos sitúa en una perspectiva elementalmente realista desde el punto de vista del saber vulgar, diríamos, ¿no? Cuando queremos saber si un animal está vivo o no, nos acercamos a ver si respira, ¿no? Incluso lo mismo hacemos con un ser humano, ¿no? A ver si respira, si está aspirando y exhalando, lo cual es un signo de que está vivo. No tiene nada de extraño, por lo tanto, que en una lengua cualquiera el término que significa soplo se asocie sin más a la vida, ¿no? Inclusive soplo o aliento o hálito. Hago notar al margen que a veces se suele mencionar como un contraste entre la mentalidad griega y la mentalidad hebrea de la Biblia, el hecho de que cuando el griego habla de alma, ¿no?, el hebreo a veces usa términos que se refieren al soplo vital, y en realidad no es una contraposición profunda, porque el mismo término en las dos lenguas en realidad empieza significando eso, es decir, el hálito vital, lo cual no quiere decir que su significado se reduzca a eso, o que se pueda restringir a eso. Empieza significando eso, a partir de eso se asocia con la vida sin más, y al asociarlo con la vida pasa a significar también vida o ser vivo, segundo significado. En tercer lugar,
significa, y esto ya es propio de la reflexión filosófica, el principio de la vida, es decir, lo que hace que el ser viviente sea vivo. No ya la vida misma, sino el principio vital. Es decir, va adquiriendo una significación cada vez más abstracta y cada vez menos empírica, si se quiere, ¿no? Tiene otros significados del término en griego que son paralelos, curiosamente, pero al mismo tiempo con ese carácter de curiosidad que es propio de la coincidencia en cuyo trasfondo está la realidad misma, ¿no? Significa también, por ejemplo, psique en griego, la actividad interior del viviente humano, ¿no? Significa su actividad de pensamiento, de conocimiento. Significa también el alma por contraposición al cuerpo, y ese es un significado vulgar también en griego. El alma por contraposición al cuerpo, en cuanto que en la mentalidad corriente griega se entiende que psique no se agota en el tiempo del mundo, sino que tiene una trascendencia respecto de la vitalidad corporal, ¿no? De manera que se dice también psique del alma en relación con el cuerpo por contraposición. Y se dice también como significando a la persona que es objeto de particular afecto, ¿no? Como en castellano, mi alma o alma mía, lo mismo, exactamente igual. Psique tiene el mismo uso en griego, ese otro uso, digamos, afectivo, ¿no? Que tiene también alma en castellano. El uso que hace Aristóteles del término hay que ponerlo, por lo tanto, en esta constelación de significados, y si queremos ubicarlo en una línea más o menos inteligible, habría que empezar por el significado literal primero, es decir, el soplo vital, que distingue al viviente del no viviente. Segundo, pasamos a la vida. Tercero, pasamos a cierto principio de vida, lo que hace que el viviente viva, aún en sentido vulgar. Luego a lo que se contrapone a la mera corporeidad, ¿sí? Como una vitalidad que no se reduce al ser corpóreo, eso en el caso del hombre, ¿sí? Pero aún en el caso del principio, porque el principio que da vida al ser viviente no es meramente su ser cuerpo, ¿no? Es decir, que cuando se alude al alma o a psique como principio vital, en el griego corriente y en los filósofos griegos se está diciendo que, o se está expresando una idea fundamentalmente también de sentido común, y es que el ser viviente corpóreo no es un mero cuerpo. Su ser no se agota en la corporeidad ni se puede reducir a ello, ¿no? Porque es un ser corpóreo pero viviente. No es un cuerpo, sino un ser vivo corpóreo. Y luego pasamos al alma por contradicción al cuerpo, que eso es propio insisto, de la aplicación de psique al ámbito humano. Al decir esto, advirtamos que el término alma en su uso castellano propiamente se reduce a esta dimensión, es decir, no usamos en castellano alma ni para decir soplo, ni para decir la vida en general, ni para decir un principio de vida de todo ser viviente corpóreo, ¿no? En castellano alma tiene un sentido primaria y casi exclusivamente antropológico, diríamos, salvo que se lo use como un término del vocabulario filosófico de raíz aristotélica, sino en el uso corriente castellano alma se restringe al uso antropológico, ¿no? El término latino paralelo es ánima. En latín en realidad hay dos términos que tienen la misma raíz, uno es ánima y el otro es animus, ¿no? El que se traduce por alma y da origen a alma es ánima. Ánima es muy semejante desde el punto de vista filológico de su raíz a psique,
aunque no significa primariamente soplo, aliento, sino tiene un significado más general y no de origen primariamente vital, que es viento. Es correlativo a un término que existe en griego, es el término anemos. Recordemos que los aparatos que miden la velocidad del viento se llaman anemómetros, ¿no? Anemos significa en griego viento, ¿no? Pero es fácil ver que la asociación terminológica, ¿no? Es decir, partiendo del viento que impulsa, que impele en la naturaleza en general, se pasa a esa suerte de viento que es el hálito vital. Y de ahí que ánima tenga en latín todos los significados que acabamos de mencionar para el griego psique. Es un equivalente en el uso corriente prácticamente exacto, ¿no? El término animus, que tiene la misma raíz, es un término que el latín reserva más bien a la vitalidad propia del hombre, porque animus connota de ordinario la vida del pensamiento, la vida racional, y por eso suele traducirse muchas veces por mente, por espíritu, etc., ¿no? Pero esa significación la va adquiriendo ya en el uso literario y en el uso corriente también, con toda probabilidad en el latín clásico. Animus se restringe mucho más que ánima, mientras ánima tiene un significado amplísimo, inclusive mucho más amplio que en castellano, también en su derivado animal, o sea, animal, porque el animal es todo viviente, ¿no? En cuanto que tiene en sí mismo el propio viento que lo impulsa, diríamos, para conservar la metáfora original, ¿no? Viviente, corpóreo o incorpóreo, porque animalis se llama también en latín clásico hasta a los dioses en cuanto vivientes. Claro, no solo al hombre y a la bestia y al vegetal, sino hasta a los dioses, ¿no? Todos son animales en cuanto que tienen ánima, es decir, tienen un viento interior por el cual viven. Ahora, hechas estas consideraciones, para despejar un poco el problema del vocabulario, retornemos a la cuestión filosófica, ¿no? Cuando se trata de definir, insisto, cuál es el constitutivo formal del ser viviente corpóreo, Aristóteles parte de su doctrina general sobre la constitución de los cuerpos, es decir, la doctrina ilemórfica. Todo viviente corpóreo, en cuanto que es una sustancia corpórea, está determinada específicamente por su forma sustancial, que compone con la materialidad. En esto, la noción del viviente corpóreo se conecta con la totalidad de la naturaleza corpórea. Pero el principio formal es un principio que ya no puede pensarse como un principio que hace ser cuerpo meramente, sino lo que tendríamos sería un mero ente corpóreo, sino que es un principio formal que hace ser viviente, no cuerpo. Esto hay que conectarlo directamente con la noción de viviente que hemos dado. El viviente corpóreo es un ser que tiene actividad inmanente, por lo tanto la forma sustancial ahora tiene que ser una forma sustancial que especifique al cuerpo de tal manera que, según su determinación esencial, el cuerpo posea este tipo de actividad, la actividad de carácter inmanente, con las potencias que ello involucra y los actos que ello conlleva, ¿no? A esa forma sustancial vital es que Aristóteles llama psique, traducido según la terminología corriente, alma, ¿no? Podemos llamarlo también forma vital, si se quiere, para evitar el término alma, que no hay por qué evitarlo en principio si uno entiende de qué está hablando, ¿no? El único obstáculo en castellano es el que ya señalé, y es que alma en castellano vulgar se usa solamente para hablar del alma espiritual humana, ¿no? En castellano corriente no usamos alma para otra cosa.
Y si tenemos en cuenta el problema de la analogía del ser viviente corpóreo que hemos dicho antes, ahí ya estamos dando un salto esencial, porque al pasar al alma espiritual del hombre estamos hablando de un ser viviente que, si bien es corpóreo, es también intelectual y por lo tanto no se reduce de ninguna manera a la esfera de la corporeidad, ni en cuanto al origen de su actividad, ni cuanto a la esencia de sus constitutivos, ¿no? El principio formal vital, que se llama psique, es definido por Aristóteles con varias fórmulas, ¿no? La primera de todas es esta que acabamos de usar. El alma es la forma sustancial del viviente. Y con esto no se está diciendo sino lo que ya llevamos dicho básicamente, a saber que esta forma que compone con la materialidad, esta forma hace que la sustancia posea esencialmente, especificativamente, actividades inmanentes, ya sea de orden vegetativo, ya sea de orden sensitivo, ya en el caso del hombre, trascendiendo toda la esfera de la corporeidad, de orden intelectual, espiritual. Pero hay otras fórmulas que usa Aristóteles en las que recurre no a la noción de forma, sino a una noción que complementa esta desde otro ángulo, que es la de acto o entelequia. En griego, energeia y entelegeia, ¿no? El acto o la entelequia. Entelequia no suele traducirse en el vocabulario filosófico castellano. En esos dos términos aristotélicos, que Aristóteles usa en general de una manera equivalente, hay dos raíces que aluden a conceptos fundamentales del pensamiento de Aristóteles. En energeia, o sea, lo que traducimos por acto ordinariamente, está nada menos que esta noción del ser en acto, es decir, el ser que no es una capacidad real de llegar a ser, sino que es el ser en cuanto realizado, ¿no? La energeia. Ahí está incluida la palabra ergon, ¿no? Que suele traducirse en griego por operación, por actuación, por acción. En el otro término, entelegeia, está incluido el término telos, ¿no? Que habla siempre de acabamiento, plenitud, finalización, en cuanto que se alcanza la meta, ¿no? Entelegeia. De modo que en los dos casos se está aludiendo a la perfección desde el punto de vista antitativo. No es extraño, por lo tanto, que Aristóteles, al explicar en Peripsiges, en el Tratado de Ánima, qué es el alma, empiece diciendo que es cierta entidad, ¿no? Cierta entidad, en el griego de Aristóteles, cierta usía, aunque no es la usía sin más, pero es cierta entidad en cuanto que es constitutivo del ser sustancial y es en sí misma el constitutivo determinante por ser la forma, pero es además su acto primero o su entelequia primera, ¿no? Ahora hemos añadido estos dos términos de acto y entelequia, la precisión que permite distinguir esta noción de psique. ¿Es el acto primero o entelequia primera?
Y por acto primero o entelequia primera se entiende en un acto o entelequia entitativos, por contraposición a la operación misma. Precisamente en el contexto que al que acabo de aludir, o al que acabo de referirme del libro primero de Ánima, Aristóteles dice que el acto primero, o la entelequia primera, es como la ciencia en relación al estar entendiendo. Un ejemplo paralelo al que da otras veces para aplicar la contraposición entre acto primero y acto segundo, ¿no? Lo mismo hace cuando explica la diferencia entre el hábito y la operación, ¿no? Él dice el hábito es como el acto primero, la operación como el acto segundo. O sea, el hábito es como tener la ciencia aritmética, la operación como el estar haciendo un cálculo, ¿no? Es claro que en esos ejemplos que usa se está valiendo de algo que nos hace entender por vía de ejemplo analógicamente la noción que está introduciendo, porque en los ejemplos se trata de un acto primero y un acto segundo de orden accidental. Si yo hablo de el tener la ciencia o el estar entendiendo, del tener la ciencia aritmética y el estar haciendo un cálculo, estoy hablando de un acto primero y un acto segundo que se dan en el orden de las determinaciones accidentales de un ser humano, ¿no? En cambio, cuando se habla del acto primero, que es el alma, se está hablando de un acto primero no de orden accidental, sino de orden esencial. Es decir, es el acto primero que hace ser a esta sustancia según su especie. No es un acto primero que le introduce una determinación accidental a esta sustancia que es tal según su especie, sino que es un acto primero en el orden esencial. Acá hay que hacer un salto con la inteligencia, ¿no? Es como cuando se quiere entender el concepto de materia y forma a partir del ejemplo aristotélico de la estatua de mármol, ¿no? Siempre hay que salvar la analogía ahí, porque en la estatua de mármol se trata de una forma y de una materia en el orden accidental, no en el orden esencial. Yo tengo un bloque de mármol, le doy forma de cuerpo humano, ¿no? Tengo algo que es materia segunda, ¿no? Dispuesta a recibir cierta determinación accidental, en este caso cierta figura corporal distinta a la que posee, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de algo que es de orden accidental, no de orden esencial, porque el mármol sigue siendo esencialmente mármol. Si saltamos al orden esencial, tenemos que pensar que hay una forma por la cual el mármol tiene su determinación de mármol, y hay una materialidad común universal que por esa forma es mármol y no otra cosa. Ahora, este mismo salto, ahí hay otro salto que es del ente artificial al natural, pero dejémoslo de lado, pues es propio de ese ejemplo, ¿no? En el caso que dimos antes, o en el otro, en el ejemplo que hizo Aristóteles acá en el Peripsige para hablar del acto primero, que es el alma, no se da esa cuestión, porque la ciencia es un hábito que se da en el hombre por naturaleza, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que hay un acto primero o una entelequia primera de orden esencial? Como acto primero está connotando el hecho de que esa determinación, esa forma, que es forma porque es al mismo tiempo determinación y acto, ¿no?, hace que ese ente sustancial corpóreo sea un viviente de tal especie en acto.
O sea, le da al mismo tiempo el ser en acto viviente y el ser un viviente de tal especie. Por eso la forma en cuanto acto primero es lo que hace existir actualmente en el orden natural una sustancia viviente de una especie determinada. Al llamar entelequia a ese acto, está connotando que ese acto le da a esa sustancia su plenitud esencial. Dicho de otra manera, esencialmente está acabada por ese acto primero. No está dispuesta a ser esencialmente otra cosa, sino que está completa en su determinación esencial. Esencialmente es eso. Está como terminada, ¿no? Terminada en su determinación esencial, terminada en su actualidad esencial, terminada en su especificidad. De modo que a partir de allí surgen todas sus potencialidades. En esa actualidad o entelequia primera enraizan todas sus determinaciones accidentales. Y en la medida en que ese acto y entelequia primera persistan, esa sustancia seguirá siendo ella misma y solo puede recibir perfeccionamientos de orden accidental. Y no otra clase de cambio. Porque si se diese un cambio sustancial, precisamente lo que sucedería es que cesaría ese acto primero, esa entelequia primera, y daría paso a otra cosa, ¿no? Cuando Aristóteles se vale de esta noción de acto primero o entelequia primera aplicadas al alma, dice que el alma es a la psique, ¿no? Es una entelequia, es la entelequia primera de un cuerpo organizado. Hay otra fórmula en la que aparece una idea añadida, es un cuerpo organizado que en potencia es viviente o que en potencia tiene vida. Estas son fórmulas que requieren cierta reflexión y aclaración. Sobre todo la segunda, porque si uno dice que el alma es la entelequia primera de un cuerpo orgánico u organizado que en potencia tiene vida, se podría imaginar fácilmente, bajo la sugestión de esa fórmula, que hay un cuerpo organizado, que ese cuerpo organizado recibe desde fuera una suerte de acto que le da la vida, ¿no? Y que de ahí resulta el ser viviente. Y eso es una manera de pensar totalmente imaginaria, ¿no? Si hay algo que la fórmula no puede querer decir es eso. ¿Y por qué no? Porque la organicidad del cuerpo no es otra cosa que la manifestación de su ser sustancialmente viviente. Pero además la organicidad depende de la especificidad del cuerpo. Por ser el cuerpo específicamente tal viviente, tendrá tal tipo de organismo y no tal otro.
De manera tal que el ser orgánico es una manifestación propia de la sustancia viviente. No tenemos que pensar en un cuerpo organizado que recibe desde fuera, o sea, extrínseco, un principio vital, sino que la idea de que el cuerpo orgánico es potencialmente viviente en relación con el acto, lo que significa es que solo es viviente en acto realmente en virtud de su principio actuante y determinante, es decir, de la forma sustancial que es el acto. Por eso esa fórmula, quizá para no inducir a confusión, habría que perfeccionarla, ¿no? Decirla mejor. Es la forma sustancial de la sustancia viviente. Es la entelequia o acto primero de una sustancia viviente. Es la entelequia primera de un cuerpo que, por tenerla como entelequia primera, está organizado. Y que no tiene vida en acto sino por esa entelequia. Porque de suyo la materia, que se manifiesta en la corporeidad organizada, solo tiene vida en potencia, porque es principio de potencialidad. Si esa fórmula no se entiende así, es una fórmula confusa y hasta equívoca, o incluso errónea, ¿no? Porque si nosotros pensamos al cuerpo como organizado de suyo y como recibiendo la vida desde fuera, estamos imaginando o fraguando la noción ilusoria de una especie de organicidad no vital a la cual se le agrega un motor vital, ¿no? Y no es esa la noción de la sustancia viviente. Fíjese que la materialidad no es más que un coprincipio, que de suyo no tiene actualidad propia. El cuerpo es organizado porque es un cuerpo viviente. Por lo tanto, la organicidad, como decíamos, es más bien una propiedad de la sustancia viviente corpórea, no otra cosa. Lo que en la fórmula parece querer expresar Aristóteles es que esa organicidad pensada en sí misma no es más que una potencialidad de vida si nosotros la contraponemos o la abstraemos en relación al acto primero o a la entelequia primera. Si uno piensa una organicidad, ¿no? Esa organicidad es una organicidad en acto vital porque está constituida en una realidad orgánica por una entelequia primera que es el principio vivificante de la sustancia, ¿no? El principio que organiza a la sustancia y por lo tanto la hace ser orgánica. La organiza quiere decir, le da una unidad tal que tiene partes funcionales para la vida, ¿no? Ahora, eso existe porque hay un principio vital. Esto vale para todo viviente, desde el viviente unicelular hasta el viviente más complejo desde el punto de vista biológico. Ahora, ¿en qué consiste esa forma sustancial que es acto primero o entelequia primera de un cuerpo organizado? O sea, de un cuerpo capaz de actividad vital. Eso es lo que llamamos alma, ¿no? Uno puede seguir preguntándose, ¿y en qué consiste eso? ¿Qué es ese acto primero? ¿Qué es esa entelequia primera?
Y acá es donde tenemos que empezar por descartar una tendencia fácil de nuestra imaginación y hasta de nuestra inteligencia a cosificar los principios, diríamos, ¿no? Si estamos señalando que hay una constitución ilemórfica, es porque hay coprincipios que son tales uno en relación al otro, con ese tipo de relación que en la terminología escolástica se llama relación trascendental. Es una relación en la cual los principios se relacionan uno al otro como constitutivos del ente. Es un tipo de relación distinta de la relación predicamental, que es la que aparece en la lista de las categorías de Aristóteles. Adviértase, porque la relación como predicamento es un accidente, ¿no? En cambio, la relación que tienen entre sí la forma sustancial y la materia prima no es un accidente, porque ni la forma es accidente de la materia, ni la materia es accidente de la forma, de manera tal que no es una forma accidente, no es una relación predicamental o accidental, es una relación entre dos coprincipios que son igualmente constitutivos de un ente sustancial. Por eso, cuando se preguntan qué son la forma y la materia, se dice que no son la sustancia misma, pero que se reducen al género de la sustancia, porque son constitutivos de la sustancia. Es decir, son principios de orden sustancial. Yo dije hace un rato que Aristóteles empieza diciendo que la psique es cierta usía, ¿no? En terminología escolástica diríamos, no hablando absolutamente, sino por reducción al género de la usía, porque no es la usía sin más, pero es el constitutivo determinante y actuante de la usía viviente, ¿no? Y por lo tanto es cierta usía. Se reduce al género de la sustancia, porque es un constitutivo sustancial. Esto significa que no tenemos que pensar a ese coprincipio como si fuese una cosa distinta de la sustancia viviente misma. Es un principio constitutivo de esa sustancia. Ahora, si uno lo piensa en cuanto a su determinación esencial, uno puede con toda legitimidad preguntarse si en el plano de la determinación no tiene un fundamento trascendente, ¿no? Ahí ya vamos a otro problema, que es un problema estrictamente metafísico, que Aristóteles propiamente no aborda, pero que sí había abordado Platón, ¿no? A saber si esa determinación esencial es tal porque tiene un fundamento trascendente que hace que exista esa determinación y no otra, por participación en una forma que no es inmanente a la cosa, sino que está en otro plano de realidad, ¿no? Pero insisto que ahí ya nos vamos a otra cuestión que es ciertamente relevante para la inteligibilidad del problema, pero que nos lleva de lleno a la cuestión metafísica, ¿no? El hecho de que exista esta especie de viviente y no otra, de que existan estas esencias y no otras, ¿tiene algún fundamento trascendente o no? Pero ese es otro problema, ¿no? En sí misma, la forma sustancial no hay por qué pensarla separadamente de la sustancia viviente. Es un coprincipio real de esa realidad que es la sustancia. Tampoco se puede reducir como determinación a la singularidad de cada sustancia viviente, porque es obvio que las determinaciones específicas atraviesan la singularidad. Dicho de otra manera, tenemos multitudes singulares de la misma especie. Eso nos lo da la realidad también. Por lo tanto, la determinación específica que pone el acto primero no se agota en la singularidad de esta sustancia. Eso es lo que legitima el planteo metafísico que yo acabo de recordar, ¿no? ¿Cómo es posible que una multitud de sustancias singulares
tengan una forma sustancial específica que les es común. ¿Y cuál es el fundamento, raíz o principio de esa naturaleza común que las abarca todas, ¿no? El problema de pensar a la determinación vital, al principio constitutivo de la determinación vital, está también en que no es algo que podamos imaginarnos, por más que se trate de una sustancia corpórea, porque estamos hablando precisamente del principio formal, que de suyo es acto y determinación, es decir, de suyo dice razón de formalidad, no de materialidad, aunque esa determinación requiera de la materialidad. Esto es lo que hay que entender también. Si esa determinación específica del viviente es tal que no puede darse sin la materia, porque la materialidad es de la constitución específica, de esa determinación esencial, es obvio que esa forma solo puede existir realmente en composición con la materialidad. Es una forma de ente viviente corpóreo, y por lo tanto la especificidad es inseparable realmente de la materialidad de la sustancia. Pensar la forma en sí misma es un acto por el cual nosotros hacemos un esfuerzo abstractivo para inteligir los principios, ¿no? Pero se trata de un término de intelección y no de imaginación. Si no hay que imaginarse a la forma sustancial como una cosa, ¿no? Que en el fondo es materializarla, porque si tendemos a pensarla como una cosa, tendemos a pensar en alguna especie de, para volver a la metáfora original, de soplo, de viento, de un fantasma vagaroso que se combina con el cuerpo material, ¿no? Para fusionarse y dar lugar al viviente. Pero no hay imaginabilidad posible de la forma sustancial, como no hay imaginabilidad tampoco de la materia prima, porque la materia como coprincipio tampoco es imaginable, es puramente inteligible, aunque está en el límite extremo de la inteligibilidad, porque decimos que la materia se entiende solo en relación con la forma y no per se, porque de suyo dice potencialidad y determinabilidad. Dicho esto, vamos a complementar esto con una aclaración. El no entender a la forma sustancial como cosa no quiere decir reducir a nada su entidad. No estamos diciendo que no sea nada. Estamos diciendo que es un principio constitutivo de la sustancia corpórea, nada más y nada menos que eso, que es su acto primero, que es su entelequia primera, o sea, el acto entitativo por el cual esa cosa existe y tiene la especificidad propia de su naturaleza viviente. Si decimos que no es una cosa que realmente se pueda separar de la realidad de la sustancia, sino un coprincipio de la misma, uno podría preguntarse, ahora hacia el otro lado, si con la forma no estamos diciendo lo mismo que la sustancia, es decir, bueno, no es otra cosa, está bien, entonces no es la misma sustancia en cuanto que es una sustancia de tal especie. O no es el ser organizado de la sustancia que manifiesta su vitalidad. Dicho de manera, la forma sustancial es otra cosa en un viviente cualquiera que esa organicidad que yo capto como fenómeno vital. O es la misma sustancia mencionada bajo un aspecto abstractivo que no se puede pensar como otra cosa distinta que la sustancia misma o que la organicidad de la sustancia, ¿no? Ahora, esa sería otra exageración, digamos. Así como no hay que pensarlo como una cosa, no hay que cosificarla a la forma sustancial, tampoco la podemos reducir
a las propiedades de la sustancia o al fenómeno de la vitalidad de la sustancia. Ahí de nuevo estamos haciendo el esfuerzo de tratar de imaginarla, o por lo menos de visualizarla desde nuestra experiencia. Y lo que visualizamos desde nuestra experiencia es lo empíricamente captable de la sustancia viviente, no la forma sustancial. Yo no capto la forma sustancial que hace ser a esta planta, sino con mis sentidos o con la experiencia sensitiva, sino que capto ciertas determinaciones sensibles de la planta, que me manifiestan a la planta, que me la hacen captable, que me la hacen cognoscible, todo lo que se quiere. Si yo estudio el ser de la planta, ahora ya con el entendimiento, ¿no? Si yo lo contemplo y distingo sus partes, veo cómo está organizada, ¿no? Advierto y cómo funciona, empiezo a entender en qué consiste de alguna manera el ser vivo de esa plantita, ¿verdad? Veo que tiene tal tipo de raíz y tiene tal tallito y hojitas y tal pie. Y entonces advierto que está organizada de cierta manera, con ciertas características que le son propias. Es el conjunto de esas características de su forma. De nuevo, si nosotros lo que queremos es visualizar la forma, estamos haciendo alusión exclusivamente a su figura corpórea, que es un accidente de la plantita. Recordemos que la figura corporal es un accidente propio de los vivientes, ¿no? Porque, por lo menos la figura corporal propia, porque el tener una configuración determinada a cada individuo de la especie es una consecuencia de la organicidad. Tener una configuración visible en que se pueda distinguir a la especie a la que pertenece, ¿no? Es una consecuencia del ser vital. Ahora, esa configuración corporal obviamente es una determinación accidental de la cosa que percibimos por los sentidos, ¿no? No es su forma sustancial. Si en lugar de contentarme con la figura corporal, pensase en el tipo de funciones vitales que tiene esa plantita y cómo se ejercen, cómo se nutre, cómo respira, cómo crece, con qué ritmo, hasta qué punto, cómo se reproduce. Estoy pensando cómo se dan en ella las funciones vitales y lo puedo investigar, lo puedo estudiar, puedo conocerlo con toda la amplitud que se quiera, y entonces de alguna manera sé cómo es el vivir de esa plantita, ¿verdad? Ahí tengo ya la forma sustancial de la planta ante la mirada. Ahí lo que tengo ante la mirada es la especificidad de la planta en cuanto a que inteligible para el hombre, ¿no? A lo que no cabe reducir de ninguna manera el principio formal constitutivo de la planta. Yo, al conocer todas esas cosas, me acerco a la inteligencia de la naturaleza de esa plantita, de su determinación esencial, diríamos, ¿no? Difícilmente con un conocimiento tal que me permita dar una definición perfecta. Es decir, desde el punto de vista lógico, por el género próximo y la diferencia específica, ¿no? De hecho, nuestro conocimiento de lo esencial de los seres vivientes suele llegar en general a la esfera de las propiedades. Cuando un botánico o un zoólogo tienen que caracterizar una especie, suelen darnos una colección de propiedades en general, ¿no? Tiene tal característica propia, tal otra, tal otra, tal otra, tal otra, pero difícilmente una definición rigurosa. Ese es un límite que existe en la relación entre nuestra inteligencia y los seres corpóreos en general, ¿no? Podemos conocer determinaciones esenciales de orden amplio, pero ya lo específico suele escaparse a la agudeza de nuestra inteligencia. Es algo a lo que difícilmente llegamos.
puede que demos con algunas diferenciaciones esenciales que nos permiten ya hacer agrupaciones entre especies, ¿no? Eso existe tanto en el orden de la vida vegetal como de la vida animal, ¿no? Pero difícilmente podamos para cada especie decir cuál es el constitutivo específico que la distingue, absolutamente, lo cual de nuevo no quiere decir que no exista, sino que es algo de alguna manera opaco a nuestra captación intelectual. Pero aun cuando alcanzásemos eso, de nuevo, con eso estaríamos dando con la determinación esencial específica de esa cosa. Eso es la forma. Eso es lo que la forma pone en la sustancia. Eso es lo que la forma establece en la sustancia, ¿no? No es la forma misma. Pero ahí estaríamos dando con esa determinación que la forma sustancial, como acto primero, como entelequia primera, hace ser en esa sustancia corpórea viviente. El problema de la forma sustancial de un viviente corpóreo por último puede ser contemplado desde el ángulo de la analogía de la vida corpórea que ya hemos mencionado en nuestra clase anterior. Tenemos vivientes corpóreos vegetativos, vivientes corpóreos sensitivos y el viviente corpóreo racional, que es el hombre. La forma sustancial, que es el alma, pone en cada sustancia viviente su especificación. Esto significa que si se trata de un viviente vegetal, la forma sustancial será una forma sustancial vegetativa que hace existir un cuerpo vegetal. Es decir, un cuerpo capaz de vitalidad vegetativa, ¿no? Su forma sustancial, como acto primero, hace existir un cuerpo vegetal. Y el cuerpo será vegetal porque esa forma se especifica o especifica últimamente a ese cuerpo por la vegetación, por funciones de orden vegetativo, por actividades de orden vegetativo, que son según cierta especie. Si se trata de un viviente sensitivo, en cambio, tendremos una forma sustancial que especifica al cuerpo por la sensitividad. Y entonces tendremos un cuerpo sensitivo, un cuerpo viviente sensitivo. Uso deliberadamente estas expresiones para que se advierta que la sustancia viviente corpórea vegetativa es un cuerpo vegetativo, claro, es un cuerpo vegetal. Cuando decimos que es un cuerpo vegetal, tenemos que evitar la ilusión de que su carácter de vegetal sea una especie de accidente de su ser cuerpo, ¿no? Estamos diciendo que es un cuerpo que esencialmente vegeta, es un cuerpo que esencialmente tiene funciones vegetativas, o sea, de nutrición, de crecimiento y de reproducción. En su ser esencial está esta actividad, está el realizar todas estas actividades, ¿no? El existir operando estas actividades inmanentes. Lo mismo para el caso del viviente sensitivo y lo mismo para el caso del viviente racional. Una forma sustancial que hace existir un cuerpo viviente racional será una forma sustancial que especifica ese cuerpo viviente por la racionalidad, por la intelectualidad. Ahora, en ese caso, ya hemos dado un salto analógico mayor. Y hemos dado un salto analógico mayor porque en la racionalidad nos topamos con un tipo de actividad y con un tipo de ser
que son radicalmente otros respecto del ser corpóreo. Y este es el problema fundamental del concepto antropológico de alma. En el uso corriente en castellano de la palabra alma, al que aludía al comienzo de esta clase, hay algo de muy sabio, en el sentido de que pone aparte el alma del hombre, digamos. Al identificarla con un hombre que no le da a los otros principios vivientes, está reconociendo, de nuevo lo digo con sabiduría, algo que en una perspectiva en la que se usa el mismo nombre, aunque se destaque su carácter analógico, puede perderse de vista en algún momento. Porque se trata de una realidad que tiene de común con los principios formales, actuantes, finalizantes del ser esencial de un viviente corpóreo, el serlo también, pero que tiene de totalmente otro respecto de esos otros principios, el ser una entidad de otra naturaleza que la de lo corpóreo, es decir, ser una entidad de naturaleza radicalmente espiritual. Cuando el uso vulgar castellano llama alma solo a este principio, insisto, está diciendo algo que es filosóficamente correcto también. Es un principio vital de un ser sustancial corpóreo, pero al mismo tiempo es una cierta entidad de naturaleza espiritual que, como dice Santo Tomás, puede llamarse ella misma sustancia porque es capaz de subsistir independientemente del cuerpo, aunque sea una sustancia incompleta en cuanto a la naturaleza, porque no constituye la naturaleza humana, es un coprincipio de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana entera conlleva la espiritualidad y la corporeidad en unidad sustancial. No es una sustancia completa, pero es cierta sustancia, ¿no? En un sentido totalmente otro a lo que dice Aristóteles cuando dice en el comienzo del De Anima que toda entelequia primera de un cuerpo organizado es cierta usía, ¿no? Acá una cierta sustancia quiere decir una entidad que de suyo tiene la capacidad de subsistir porque ni por su origen ni por su naturaleza se reduce al universo de la corporeidad. Pero este ya es un problema directamente antropológico, ¿no? Y lo dejamos para más adelante. De que Psique no se agota en el tiempo del mundo, sino que tiene una trascendencia respecto de la vitalidad corporal, ¿no? De manera que se dice también Psique del alma en relación con el cuerpo por contraposición. Y se dice también como significando a la persona que es objeto de particular afecto, ¿no? Como en castellano, mi alma o alma mía, lo mismo, exactamente igual. Psique tiene el mismo uso en griego, ese otro uso, digamos, afectivo, ¿no? Que tiene también alma en castellano. El uso que hace Aristóteles del término hay que ponerlo, por lo tanto, en esta constelación de significados, y si queremos ubicarlo en una línea más o menos inteligible, habría que empezar por el significado literal primero, es decir, el soplo vital, que distingue al viviente del no viviente. Segundo, pasamos a la vida. Tercero, pasamos a cierto principio de vida, lo que hace que el viviente viva, aún en sentido vulgar. Luego a lo que se contrapone a la mera corporeidad, ¿sí? Como una vitalidad que no se reduce al ser corpóreo, eso en el caso del hombre, ¿sí? Pero aún en el caso del principio, porque el principio que da vida al ser viviente no es meramente su ser cuerpo, ¿no? Es decir, que cuando se alude al alma o a Psique como principio vital, se asocia con la vida sin más. Y al asociarlo con la vida pasa a significar también vida o ser vivo. Segundo significado. En tercer lugar, significa, y esto ya es propio de
la reflexión filosófica, el principio de la vida, es decir, lo que hace que el ser viviente sea vivo. No ya la vida misma, sino el principio vital. Es decir, va adquiriendo una significación cada vez más abstracta y cada vez menos empírica, si se quiere, ¿no? Tiene otros significados el término en griego que son paralelos, curiosamente, pero al mismo tiempo con ese carácter de curiosidad que es propio de la coincidencia en cuyo trasfondo está la realidad misma, ¿no? Significa también, por ejemplo, psique en griego, la actividad interior del viviente humano, ¿no? Significa su actividad de pensamiento, de conocimiento. Significa también el alma por contraposición al cuerpo, y ese es un significado vulgar también en griego. El alma por contraposición al cuerpo, en cuanto que en la mentalidad corriente griega se entiende en latín y en castellano por ánima o alma. Pero antes de empezar a explicar esto y el concepto de psique, podemos hacer una consideración de tipo filológico que nos puede ayudar a situarnos en el problema. He mencionado yo tanto la palabra griega como la palabra latina, es decir, psique y ánima. Ambos términos son traducidos en castellano de ordinario por el término alma. La palabra griega, psique, tiene una raíz cuyo sentido originario remite a la noción de soplo o aliento. Psique significa primariamente eso en griego: el hálito o el soplo vital. De modo que, desde el punto de vista del pensamiento vulgar, nos remite a la idea de que un ser vivo es un ser que respira, ¿no? Es un ser que tiene aliento. Más aún que mientras respira, está vivo. Y que cuando ya no lo hace, tenemos el signo de que ya no vive más, ¿no? Esto nos sitúa en una perspectiva elementalmente realista desde el punto de vista del saber vulgar, diríamos, ¿no? Cuando queremos saber si un animal está vivo o no, nos acercamos a ver si respira, ¿no? Incluso lo mismo hacemos con un ser humano, ¿no? A ver si respira, si está aspirando y exhalando, lo cual es un signo de que está vivo, ¿no? No tiene nada de extraño, por lo tanto, que en una lengua cualquiera el término que significa soplo se asocie sin más a la vida, ¿no? Inclusive soplo o aliento o hálito. Hago notar al margen que a veces se suele mencionar como un contraste entre la mentalidad griega y la mentalidad hebrea de la Biblia, el hecho de que cuando el griego habla de alma, ¿no?, el hebreo a veces usa términos que se refieren al soplo vital, y en realidad no es una contraposición profunda, porque el mismo término en las dos lenguas en realidad empieza significando eso, es decir, el hálito vital, lo cual no quiere decir que su significado se reduzca a eso, o que se pueda restringir a eso. Empieza significando eso. A partir de eso, en nuestra clase anterior hemos considerado la definición de la vida y el carácter analógico del concepto de vida, según la definición primaria que la hace consistir en la capacidad de actividad inmanente o el ser
según ese tipo de actividad. Hoy nos toca considerar qué es lo que constituye esencialmente al ser viviente. Recordemos que estamos tratando siempre, en principio, desde la perspectiva filosófico-natural, del viviente corpóreo. Y al considerar la constitución esencial del viviente corpóreo, tenemos que tener en cuenta que ese tema se enmarca en el tema más general aún de la constitución esencial de la sustancia corpórea. Podemos empezar recordando lo que será el núcleo de la reflexión de esta clase, a saber, según Aristóteles, la constitución esencial del viviente corpóreo es, en cuanto que cuerpo, su constitución ilemórfica, y en cuanto que viviente, el hecho de que su forma sustancial es una forma vital que recibe en el vocabulario de la filosofía de Aristóteles el nombre de psique, lo cual suele traducirse